Francia, durante el Imperio Napoleónico, se enfrentó a una alianza entre España, Portugal y Reino Unido, cuyo objetivo era el control de la península ibérica. Inicialmente, España era aliada de Francia, mediante el acuerdo suscrito entre el ministro Manuel Godoy y por Francia, mediante el cual el tratado se denominaba Fontainebleau. En virtud de él, en 1807, las tropas napoleónicas atravesaron el territorio español para invadir Portugal. Pero en 1808, Francia se volvió en contra de España, bajo el pretexto de reforzar el ejército franco-español. El éxito de las tropas napoleónicas fue rotundo durante los años 1809 a 1811, y la todavía desunida oposición rebelde no pudo detener su avance. Sin embargo, las cosas fueron cambiando y el gobierno napoleónico en Francia no podía ejercer un control político administrativo sobre el pueblo. Entonces, al final terminó debilitando su ejército, también por la acechanza de los de Gran Bretaña que buscaban acabar con el imperio francés. Napoleón firmó en 1813 el Tratado de Valenciennes, en el cual se devolvía la corona española a Fernando VII, y Napoleón se comprometía a retirar todas las tropas imperiales que le quedaban en el territorio español. Como consecuencia de la alianza franco-española, durante ese tiempo las tropas podían atravesar el territorio español e invadir Portugal con facilidad. Atendiendo estas circunstancias y estos riesgos, la corona portuguesa decide optar por una opción drástica que sería mudar la corte al Brasil. Juan VI era consciente que Portugal no podía resistir militarmente una invasión conjunta franco-española. Finalmente, el 29 de noviembre, escoltado por barcos de Gran Bretaña, cuando los franceses ya estaban cerca de la capital y a punto de tomar todo el reino de Portugal, Juan VI y la familia real zarparon para Brasil, llegando el 22 de enero de 1808. El 7 de marzo, el rey y la corte arribaron a Río de Janeiro, en donde establecerían definitivamente y empezarían a funcionar los órganos administrativos y de la administración pública de Portugal. Un punto resaltante es que se incluyó también a diputados brasileños en el control administrativo. La princesa española no era un ejemplo modélico. Carlota Joaquina Teresa Cayetana de Borbón y Parma, vivo retrato de su madre, tanto en lo físico como en lo moral, estuvo muy lejos de ser una mujer agraciada y querida. Aquejada de una cojera al tener una pierna más corta que la otra, tenía además el tronco torcido por una malformación ósea en la espalda, dándole un aspecto de tener un hombro más alto que otro. Cuenta un historiador portugués, Octavio Tarquinio de Sousa, que era una mujer horrenda, huesuda, con una espalda desnivelada, de mirada hundida, de boca de rectus cuel y desdeñosa, con un cutis áspero y afeado por las cicatrices de la varicela y un prominente nariz rojiza. La describe como un alma ardiente, ambiciosa, inquieta, llena de pasiones, exenta de escrúpulos y con impulsos sexuales desbordantes. Juan VI descubrió en 1806 que Carlota Joaquina urdía una revuelta palaciega para tomar el poder, por lo que expulsó del Palacio Real y la envió bajo libertad vigilada al Palacio de Queluz en las afueras de Lisboa. Opuesta abiertamente a la revolución liberal de Oporto, acontecida el 24 de agosto de 1820, Carlota Joaquina fue la figura más notable del país a rehusar jurar la Constitución de 1822, justamente con el cardenal arzobispo de Lisboa, Carlos da Cunha. En consecuencia de ese gesto que lo convirtió en la figura de proa del Partido Reaccionario, la reina fue exiliada otra vez a Queluz, desde donde siguió ejerciendo una intensa actividad política, promoviendo varias conspiraciones para derrocar a su marido y suspender la Constitución. Viviendo una vez más separada físicamente del rey Juan VI, quien eligió residir en el Palacio de Benposta en Lisboa.
Tras la Vilafrancada de 1823, el rey acabó por suspender la Constitución, prometiendo, no obstante, convocar en breve nuevas elecciones con el fin de redactar un nuevo texto constitucional. En ese intervalo de tiempo, Juan VI cohabitó nuevamente con la reina durante algunos meses, en paz y armonía. Poco después, el entendimiento de la real pareja se deshizo después de la abrilada de 1824, cuando el infante Miguel, hijo de Juan y Carlota, intentó posesionarse del trono y venir en auxilio de su madre, auténtica jefa del partido absolutista en Portugal. Con el apoyo y respaldo de los embajadores de Francia y de Gran Bretaña, Juan VI marchó a la guerra contra su hijo. Las consecuencias no sorprendieron. El infante Miguel fue degradado y privado de su cargo de generalísimo en el ejército y exiliado. En cuanto a su esposa, decretó que fuese desterrada para siempre en el palacio de Queluz, no debiendo más nunca reaparecer en la corte. La corte de Río de Janeiro se movía en medio de una extraña sociedad de aventureros y exploradores inteligentes, audaces y sin escrúpulos. El primer ministro, Rodrigo de Sousa Coutinho, conde de Linares, era el vínculo de unión entre los agentes ostensivos y agentes confidenciales, no siempre confesables. Carlota Joaquina, que odiaba a su marido, siempre tomaba la posición adversa a la de éste. Por lo demás, el príncipe regente se había lanzado en manos de los liberales. Ella, en cambio, era absolutista por temperamento. Cada tendencia tenía, pues, como jefe a uno de los cónyuges. Carlota Joaquina se sentía heredera de los derechos de su cautivo hermano Fernando VII a las posesiones españolas de América, y su sueño era hacerse coronar emperatriz del Río de la Plata. En Lisboa, Sousa Coutinho fue encargado por el rey Juan VI de Portugal del despacho de la Secretaría de Marina y Dominios Ultratarinos. Pero pronto, su inteligencia y conocimiento del medio europeo le dieron influencia en la política de Portugal, más allá de los límites de su cargo, tanto en materia de finanzas como de comercio y diplomacia. Cuando la situación política de Portugal se vio amenazada por la influencia de Napoleón Bonaparte y su bloqueo continental, el rey Juan VI llamó de nuevo al anglófilo Sousa Coutinho como ministro. En esta nueva y complicada etapa, Sousa Coutinho promovió ante el monarca la idea de que Portugal mantenga su antigua alianza con Gran Bretaña y rechazara las pretensiones de la Francia napoleónica, entendiendo que la corte portuguesa podía y debía trasladarse a Brasil en caso de emergencia, pero no sujetarse a las ruinosas exigencias francesas. Tras unas primeras dudas del rey y de la corte, la entrada de tropas francesas en España por la alianza entre Carlos IV y Napoleón hizo válidas las propuestas de Sousa Coutinho. Fue así que a fines de noviembre de 1807, la corte portuguesa migró a Brasil en masa desde el puerto de Lisboa, incluyendo en este éxodo a toda la familia real, patrocinando la siderurgia a escala masiva en Brasil, especialmente en Minas Gerais, impulsando la creación de industrias en la colonia y dinamizando el comercio, así como la apertura comercial de puertos brasileños a los británicos, recibiendo por estos servicios el título de conde de Linares en diciembre de 1808. Sousa Coutinho luchó para que las convulsiones políticas surgidas por la independencia de la Argentina no afectasen el dominio portugués sobre Brasil y que las provincias unidas del Río de la Plata no cuestionaran los viejos límites territoriales fijados por España y Portugal para sus colonias sudamericanas en el siglo XVIII. Lord Stamford se mostró como un firme opositor de la política de Carlota Joaquina de Borbón. Dirigió en la parte política portuguesa de esos años, pero tuvo mucha mayor importancia respecto de la independencia de Argentina, ya que fue el principal mediador entre los revolucionarios y el gobierno de Gran Bretaña. Conexiones
con los políticos porteños. Republicanos: Moreno, Castelli y Rivadavia. Monarquistas: Belgrano, Saavedra y San Martín. Proyecto carlotista. En Río Peña se sumó el proyecto carlotista tendiente a convertir a la infanta Carlota Joaquina de Borbón, mujer del príncipe regente de Portugal y hermana de Fernando VII de España. El 14 de agosto de 1809 envió a solicitud de Rodrigo Sousa Coutinho un memorial en el que, tras analizar la situación de España, plantea el rechazo tanto de las invasiones inglesas como de la previsible política de Baltasar Hidalgo de Cisneros, incluyendo el nombramiento de Francisco Javier y Helio, y promueve el partido de Infanta Peña. Llegó incluso a pensar en el apoyo, no ya de la princesa Carlota, sino directamente del príncipe regente, llegando a pedir en carta a Miranda que éste le haga llegar armas para levantar milicias cuando el príncipe regente declarara la guerra. La opción del apoyo directo de Juan se mostró inviable y Peña sostuvo la de Carlota hasta que perdió todo apoyo en Buenos Aires. La Revolución de Mayo fue una serie de acontecimientos revolucionarios ocurridos en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata, dependiente del rey de España, que se sucedieron durante el transcurso de la llamada Semana de Mayo, entre el 18 de mayo de 1810, fecha de confirmación oficial de la caída de la Junta Suprema Central, y el 25 de mayo, fecha en que se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, y se lo reemplazó por la primera Junta de Gobierno. Si bien inició el proceso de surgimiento del Estado argentino, no hubo una proclamación de independencia formal, ya que la primera Junta no reconocía la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España Fernando VII, quien había sido depuesto por las abdicaciones de Badoya y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte. Esta manifestación de lealtad, conocida como Máscara de Fernando VII, es considerada por algunos historiadores como una maniobra política ocultada las intenciones independentistas. Otros sostienen que asumir esto sería como considerar que los revolucionarios eran cínicos, embusteros y traidores. La declaración de independencia de la Argentina tuvo lugar 6 años después, durante el Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816. El comandante José Espínola, recientemente separado por el intendente del Paraguay, Bernardo de Velasco, de la jefatura de la Villa Real de Concepción, se encontraba en Buenos Aires, gestionando ante el virrey Cisneros su reposición en el cargo, cuando se produjo el movimiento del 25 de mayo, tratando de sacar el mejor partido a su favor. Se plegó de inmediato a la revolución triunfante, juró obediencia a la nueva autoridad y se ofreció a la provincia del Paraguay. La Junta, creyendo que se trataba de un valioso apoyo, le entregó unos pliegos para el gobierno del Paraguay, en el que se pedía el reconocimiento de la misma y la cooperación de la provincia. La expedición militar del Paraguay, al mando de Manuel Belgrano, fue una fuerza militar que la Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Río de la Plata envió a la provincia del Paraguay con el fin de someterla a su autoridad. Esta exposición se produjo entre septiembre de 1870 y marzo de 1811 y resultó un fracaso militar. Fue uno de los antecedentes para la convocatoria del Congreso del 17 de junio de 1811, que determinó la destitución del gobernador Bernardo de Velasco. Asamblea del 24 de julio de 1810. A raíz de la circular de la Junta, Velasco reunió al Cabildo de Asunción para escuchar su parecer. Dicha corporación informó que, tratándose de un asunto extraordinario y de gravedad, interesado a una Asamblea General, decidiesen lo que fuese justo y conveniente. La Asamblea resolvió: primero, proceder al reconocimiento y solemne jura del Supremo Consejo de Regencia, legítima representante del rey don Fernando. Segundo, que se guarde armoniosa correspondencia con la Junta de Buenos Aires, suspendiendo todo reconocimiento de superioridad de ella. Tercero, formar una junta de guerra en atención al acecho de Portugal para poner en ejecución la defensa de la provincia. Cuarto, que se informe al Supremo Consejo de Regencia y se conteste a la Junta Provisional de Buenos Aires.
Las causas por las cuales Paraguay resistió espontánea y vigorosamente la petición de la Junta de Buenos Aires eran mucho más profundas que la escasa simpatía con la que contaba Spínola, ni un espíritu de localismo. Las causales reales eran que existía un fuerte sentimiento de solidaridad en el sufrimiento, en las protestas, un sentimiento que se extiende. Además, en cuanto afecta al esfuerzo o al orgullo colectivo bajo la calificación de paraguayos. Todo ello venía elaborado, en el transcurso del tiempo, un fuerte vínculo nacional. La batalla de Paraguarí, también conocida como la de Cerro Porteño, ocurrida en 1811, en las cercanías del Cerro Mbae, fue la primera victoria de las armas paraguayas ante un ejército invasor y un hito decisivo para concretar la independencia patria. 4 meses después, tras ordenar que se oficiara misa entre sus tropas, a las 3 de la mañana del 19 de enero, ordenó el avance de 2 divisiones, con un total de 460 soldados, al mando de José Machain. El ataque tomó por sorpresa a los paraguayos, obligándolos a abandonar sus posiciones iniciales. El propio gobernador Velasco huyó en dirección a Asunción. Los hasta entonces vencedores se entretuvieron en saquear los víveres del ejército paraguayo, por lo que solo la mitad de la fuerza siguió combatiendo. Para empeorar las cosas, cuando Belgrano envió la reserva, con unos 120 hombres, en apoyo de Machain, sus hombres creyeron que eran enemigos y el coronel ordenó la retirada. Viendo todo perdido, Belgrano ordenó la retirada hacia el sur. La batalla de Paraguarí no fue una victoria definitiva para los realistas paraguayos. Belgrano todavía tenía su ejército, pero el gobierno colonial había sido salvado y la provincia no pudo ser obligada a someterse al gobierno porteño. Semanas más tarde, Belgrano sería definitivamente derrotado en la batalla de Tacuarí y expulsado del Paraguay. Cuando, meses después, el Paraguay declarara su independencia de España, dejaría en claro que tampoco estaba dispuesto a someterse a Buenos Aires. Y cuando los sucesivos gobiernos de Buenos Aires se mostraran claramente proclives a negar la igualdad de derechos, el Paraguay afirmaría esa tendencia en una independencia definitiva. La batalla de Tacuarí fue la segunda y última batalla de la expedición militar de la Junta de Buenos Aires. Se llevó a cabo cerca del pueblo de Tuparaán, al norte y sobre el margen izquierdo del cruce del río Tacuarí. Entre las fuerzas revolucionarias al mando de Manuel Belgrano, miembro de la primera Junta Argentina, y las tropas paraguayas del coronel Manuel Atanasio Cabañas, la campaña de Belgrano no logró que Paraguay se incorporara a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este hecho logró que en el Paraguay se comenzara a considerar seriamente la independencia. Días después de la batalla, el 14 de mayo del mismo año, los propios paraguayos se declararon independientes. Al recibir Cabañas la propuesta de capitulación, la situación en que se encontraban sus fuerzas no era óptima. Habían realizado un esfuerzo extraordinario, recorriendo de noche más de 10 kilómetros, combatiendo después por más de 4 horas contra un enemigo mejor armado y descansado. Los caballos estaban agotados, el parque de municiones era escaso. Por otro lado, lo único que pedía el enemigo era retirarse al otro lado del Paraná en 24 horas, lo que en cierta medida satisfacía las directrices estratégicas. Gamarra propuso que Belgrano debía dejar el armamento como compensación de los gastos ocasionados a la provincia y que eran importantes para la defensa del Paraguay. Grande fue la sorpresa de Belgrano, que dio su conformidad. Firmó de puño y letra el original y lo remitió a Cabañas. El gobernador Velasco confirmó después la decisión de Cabañas, pero no ocurrió lo mismo con algunos miembros del Cabildo de Asunción y otras personas, entre ellos el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que criticaron los términos de la capitulación. Después de ser despedido con honores por Cabañas, Belgrano se dirigió a Itapúa, para luego repasar el río Paraná con el resto de sus fuerzas, dando por terminada la expedición militar de la Junta de Buenos Aires contra la provincia del Paraguay. Factores que influyeron en la emancipación de las colonias hispanoamericanas. La revolución liberal que se produjo en España en 1820, después de una década bastante convulsa,
fue el inicio de las revoluciones de 1820. Tras la Guerra de la Independencia Española, los liberales pidieron el regreso de Fernando VII, llamado el Deseado, para que éste firmase la Constitución de 1812. Sin embargo, el monarca tenía otra idea en mente y rechazó la Carta Magna ideada por las Cortes de Cádiz. La oligarquía criolla, principal detentadora del poder económico en el mundo colonial, tenía pensamientos librecambistas que chocaban contra los postulados del monopolio metropolitano. Todos estos motivos abrieron una brecha que llevó a la ruptura definitiva entre las colonias y la metrópoli. En algunos territorios, los nativos y los criollos fueron enemigos, mientras que en otros se aliaron para expulsar a los españoles. El sistema colonial restrictivo, ideado por la Corte de Madrid, que puede sintetizarse en esta trilogía: monopolio económico, monopolio religioso y monopolio político. El primero consistía en la prohibición a las colonias hispanoamericanas de comerciar con otra nación que no fuese la metrópoli, y esto solo por ciertos determinados puertos de España y de América. El segundo, en perseguir como herejes a todos los no católicos, lo que era un resabio del fanatismo medieval. El tercero, en excluir sistemáticamente a los nativos de los cargos públicos. Como el Paraguay formaba parte del dominio hispánico ejercida por la dinastía borbónica, se produjo la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, por lo que el primer ministro Sousa Coutinho movió sus resortes. A Diego de Sousa, capitán general del Río Grande do Sul, le encargó iniciar negociaciones con el gobernador Velasco, y este, al aceptarlo, envió como emisario al Paraguay al teniente de dragones José de Abreu. El 9 de mayo de 1811 llegaba a Asunción José de Abreu, cuya presencia avivó las versiones sobre la sospechosa conducta de Velasco. A causa de la campaña militar emprendida por Manuel Belgrano, casi todas las fuerzas y material bélico de la provincia estaban concentradas en el cuartel de la Ribera. Su toma, por lo tanto, era vital para los revolucionarios. En la mañana del 14 de mayo, el síndico procurador de la ciudad, Juan Antonio Fernández, advirtió al capitán Vicente Iturbe que el gobernador ya estaba en conocimiento de los motivos de las frecuentes reuniones en la casa de los Sáenz. Advertido entonces de eso, Caballero por Iturbe resolvió sin pérdida de tiempo anticipar el golpe. Después del toque de queda, que sonaba a las 9, el capitán Pedro Juan Caballero, secundado por los demás conjurados, se dirigió hacia el cuartel de la Ribera. El capitán Caballero envió al capitán Iturbe como portador de una nota suya a Velasco, que entre otras cosas pronunciaba lo siguiente: que se entregue llanamente a este cuartel la plaza y todo el armamento, que igualmente, mientras tanto, se cierre la casa de gobierno y se entregue la llave a los diputados socios del gobernador, que ningún barco se mueva de ninguno de los puestos de esta provincia, mientras que no llegue a esta los oficiales de la provincia y se establezca lo conveniente, que asimismo no salgan de la ciudad los portugueses que han entrado en esta con diputación clandestina. La respuesta de Velasco fue negativa. Al romper el alba del 15 salieron 80 paraguayos arrastrando hasta la plaza 6 cañones, donde estaban aportadas fuerzas realistas. Iturbe, enviado por Caballero con una segunda nota para Velasco, amenazándole con arrasar la residencia si no cumple las condiciones que se le habían impuesto la noche anterior. La ola revolucionaria, pequeña al principio, crecía rápidamente. La revolución paraguaya tuvo raíz popular. Como Velasco retardaba su respuesta a las 8 horas de la mañana, los oficiales instaron desde el cuartel diciendo que romperían el fuego de artillería. El gobernador ordenó entonces que de inmediato que se les entregara todo cuanto había exigido. Los revolucionarios celebraron el triunfo con izamiento de banderas, enérgicas vivas y salvas de 21 cañonazos. El acta de constitución del gobierno provisorio decía: en la ciudad de Asunción del Paraguay, mayo 16 de 1811, habiendo nombrado este cuartel por diputados adjuntos al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y el capitán don Juan de Ceballos, para providenciar interinamente hasta tanto se arregle la forma de gobierno que sea más conveniente, en virtud de lo convenido con el señor gobernador, intendente. Los primeros comparecieron y, enterados del nombramiento hecho verbalmente en sus personas, dijeron que lo aceptaban y juraron por Dios y una cruz.
obligándose a buscar la tranquilidad y felicidad de la provincia. Dicho acta firmaron oficiales principales del cuartel de la Ribera. En fecha 17 de mayo, el gobierno provisorio lanzó un bando que declaraba que las acciones del gobierno estaban dirigidas solamente a promover la mayor felicidad de la provincia y que no han tenido por causa y por objeto entregar o dejar la provincia del Paraguay al mando, a la autoridad o a disposición de las de Buenos Aires ni de ninguna otra provincia, y mucho menos estarían sujetas a alguna potencia extraña, y que todos los nominados, a pesar de sus diferentes ideas, no han tenido ni tienen otra intención de continuar haciendo los sacrificios posibles para sostener y conservar los fueros, la libertad y la dignidad de la provincia. La etapa inicial de la gesta emancipadora de mayo quedó consumada con la remoción absoluta del gobernador Velasco, producida el 9 de junio como resultado de sus negociaciones con los portugueses para defender la monarquía aún al precio de depender del imperio portugués. Como se había propuesto, el gobierno provisorio, en fecha 28 de mayo, convocó a un Congreso General que se reunió el 17 de junio, en el que asistieron 170 congresistas constituidos por los principales vecinos de Asunción y diputados de las villas y poblaciones del interior. Y tras algunas deliberaciones, se resolvió el día 20 de junio encomendar la dirección de las gestiones políticas a una Junta Superior Gubernativa, surgiendo así el primer gobierno nacional, conformado por el teniente coronel Fulgencio Yegros, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, el capitán Pedro Juan Caballero, el doctor Francisco Javier Bogarín y Fernando de la Mora, siendo Fulgencio Yegros el presidente y los demás los vocales.